¿Cómo calcular el WAP, el costo promedio ponderado de capital? El costo promedio ponderado de capital, WAP, es una media ponderada de la rentabilidad de la deuda y el capital propio. La deuda genera un escudo fiscal, por lo que se debe considerar el costo de capital contemplando el efecto de los impuestos. El escudo fiscal. ¿Qué es el escudo fiscal? El escudo fiscal es la estrategia para reducir impuestos mediante desgravaciones fiscales. Hallar el WAP de una empresa que se financia a través de emisión de bonos a una tasa de 6,75%. La estructura de la empresa es la siguiente: pasivo corriente, 557,000 unidades monetarias; pasivo no corriente, 1,085,000 unidades monetarias, y un patrimonio de 711,000. Además, se tienen los siguientes datos. Tasa libre de riesgo, 4,30%, beta 1,91 y rendimiento promedio del mercado 10,08%. El impuesto a la renta es del 30%. Hallar el WAP, el costo promedio ponderado de capital. Para calcular el WAP, debemos tener en cuenta el pasivo a largo plazo, es decir, el pasivo no corriente, y el patrimonio. El patrimonio se utiliza para el patrimonio se utiliza el costo de oportunidad, el rendimiento requerido utilizando el modelo CAPM. ¿Ya? Para calcular el WAP, ¿ya? Recuerda, se utiliza el pasivo a largo plazo, el pasivo no corriente. Entonces, igualmente aquí en este gráfico, el pasivo a largo plazo para calcular el WAP. Entonces, fuente de financiamiento, el patrimonio. Y deuda, en este caso, el pasivo no corriente. Pasivo no corriente. Entonces, el patrimonio tiene un importe de 711,000. Y el pasivo no corriente, 1,085,000. Colocamos el total, hacemos la suma del total. Patrimonio más el pasivo no corriente. Ahora calculamos el porcentaje de participación, es decir, el peso. Dividimos patrimonio entre total. Pasivo no corriente, deuda a largo plazo, entre el total. Y también lo sumamos. Debemos de obtener 100%. ¿Ya? Ahora, el costo antes de impuesto. Para el patrimonio, vamos a utilizar el modelo CAPM, el rendimiento requerido. Entonces, según dato, la tasa libre de riesgo es de 4,30%. El beta del activo es 1,91. 1,91. El beta del activo. Y la rentabilidad promedio del mercado, 10,08. 10,08%. La prima de riesgo es igual a rentabilidad de mercado menos tasa libre de riesgo. Entonces, el rendimiento requerido
es decir, el costo de oportunidad, es igual a tasa libre de riesgo más el beta del activo por prima de riesgo. El rendimiento requerido para el patrimonio es de 15,34%. Ahora, el pasivo no corriente es una deuda y la deuda a una tasa del 6,75%. Ya está. Estamos colocando el costo antes de impuestos del patrimonio y de la deuda a largo plazo. ¿Ya? Ahora vamos a calcular el costo después de impuestos. Es igual costo después de impuestos del patrimonio. Porcentaje de participación por el costo antes de impuestos. 6,07%. El pasivo no corriente representa una deuda. Y recuerda que la deuda genera un escudo fiscal. Y para recordarte, ¿qué es un escudo fiscal? Un escudo fiscal es la estrategia para reducir impuestos mediante desgravaciones fiscales. Entonces, para la deuda hay que tener en cuenta el escudo fiscal. Entonces, multiplicamos porcentaje de participación por el costo antes de impuesto por 1 menos el 30%. ¿Ya? El 30% representa el impuesto a la renta. Y el costo del pasivo a largo plazo, después de impuestos, es de 2,85%. ¿Ya? Esta partecita voy a repetir. ¿Ya? Es igual porcentaje de participación por el costo antes de impuestos por el escudo fiscal, 1 menos el 30%. Y finalmente, realizamos la suma para obtener el WAP, el costo promedio ponderado de capital. Listo. Ejercicio resuelto.